Usted también. Señores, esto es al estilo Juliana. Bienvenidos. Se arrancó con Carlos Magno Salcedo, asesor legal de Todos por el Perú, abogado de Julio Guzmán, candidato al Congreso de la República. Gracias por venir, señor Salcedo. Muchas gracias, Juliana, por la entrevista. A ver, el Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente las solicitudes de modificaciones del partido, por lo que lo claro hasta el momento sería que Julio Guzmán ya está fuera de carrera. Sin embargo, en este documento, tal como lo mostrábamos hace instantes, dice que el caso no se refiere a la inscripción de la fórmula presidencial y listas al Congreso y al Parlamento andino. Ante esto, ¿cuál es el siguiente paso a dar, señor Salcedo? En principio, decir que lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones es correcto, porque en ningún momento en este procedimiento se ha discutido la inscripción de las candidaturas de Todos por el Perú, y eso para las partes y para el propio jurado estaba clarísimo. Lamentablemente para los contendores políticos sí les interesaba tratar de demostrar que se estaba discutiendo o no si seguía o no en carrera Julio Guzmán, porque obviamente eso favorece a sus intereses, ¿no? Es parte de la competencia. Entonces esta precisión nos parece muy oportuna, porque es lo que es, no es que se hayan inventado una cosa, es lo que es lo correcto. Aquí se ha dirimido una cuestión registral, una cuestión preelectoral, una cuestión que tiene que ver con acuerdos partidarios adoptados entre octubre y noviembre del año pasado, antes de convocado el proceso electoral y antes de convocado el proceso de democracia interna del partido político. Ok, los tres magistrados que votaron en contra de Julio Guzmán, declarando evidentemente improcedente el registro de Todos por el Perú, lo que han dicho es que las irregularidades que se habían registrado, que se habían detectado, no habían sido subsanadas, y estas datan del 10 de octubre. ¿Por qué no se pusieron las pilas como agrupación política antes y dejaron que pasara tanto tiempo? No se dejó pasar tanto tiempo. Aquí hay una discusión que se origina con el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Cuando nosotros como partido político se decide inscribir todos estos actos, cambio de estatutos, que incluye cambio del símbolo del partido en su color, del rojo al morado, nombramiento de nuevo Comité Ejecutivo Nacional, hay un cambio total de las directivas del partido, de la dirigencia, y designación del nuevo Tribunal Nacional Electoral. Y es ahí cuando hay una primera discusión que fue dirimida finalmente a nuestro favor por el Jurado Nacional de Elecciones. Y la discusión fue la siguiente, que el director de este registro dijo que ya estábamos fuera de tiempo para hacer esa inscripción, porque desde su punto de vista no habíamos hecho los cambios antes de la convocatoria de elecciones y que según su reglamento ya no lo podíamos hacer cuando el texto expreso de su reglamento sí lo permitía. Él nos deniega la solicitud y dice, no lo voy a calificar, suspendo todo hasta pasadas las elecciones. Nosotros apelamos y esa decisión fue revocada por el Pleno y le dijo, no, tienes que darle trámite. Así que cualquier discusión respecto a que no hicimos las cosas a tiempo quedan superadas con la primera resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Pero en todo caso, lo que está claro, señor Salcedo, es que estos reglamentos, estas normas, son también o han sido producto de diferentes interpretaciones, razón por la cual en la respuesta final del Jurado Nacional de Elecciones se menciona que 3 magistrados estuvieron a favor de declarar improcedente la inscripción de Todos por el Perú y 2 en contra. Lo que demuestra que es un tema en el cual no existe pues una unanimidad de decir de que hicimos las cosas mal. Por el contrario, la resolución, el voto en discordia, suscrita nada más y nada menos que por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y por el doctor Carlos Cornejo, es pulcra en su análisis. Y aquí hay una sola discusión. Nosotros ni bien nos enteramos de las observaciones del registro de organizaciones políticas el 23 de diciembre del año pasado, sabiendo que habían cuestionamientos a supuestos defectos en la convocatoria y en la constitución del quórum. Además de defender nuestra posición ante esa instancia, activamos un mecanismo que nos permite la ley civil. ¿Y por qué la ley civil? Porque resulta que por la ley de partidos políticos, los partidos son personas jurídicas de derecho privado, son asociaciones. Esto se llama la confirmación o convalidación de acto jurídico y se convocó a una asamblea para el 20 de enero. Usted me preguntará, pero entre el 23 y el 20 de enero, ¿por qué se demoraron tanto? Porque no podíamos hacerlo antes, por los plazos estatutarios. Ok, sin embargo, Julio Guzmán y compañía, entre ellos usted, por supuesto, lo que han venido manifestando es que esta decisión ha sido más política que administrativa.
Lo que yo le puedo decir es que evidentemente ha habido mucha presión política sobre el Jurado Nacional de Elecciones para tratar de sacarlos de carrera. Es evidente, ¿no? Hay gente que está prácticamente saltando de alegría por esta resolución, pensando que estamos fuera de carrera. Yo creo que se están anticipando, se están adelantando. Hay un viejo dicho que dice: el que ríe último ríe mejor. O sea, nosotros seguimos en carrera. Es indudable esa presión política contra el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que yo puedo identificar es que sí encontramos objetivamente algunas actitudes desde nuestro punto de vista irregulares en el registro, como esta primera decisión que le digo que se negó a calificar y que ya fue corregido. Ok, el Jurado Nacional de Elecciones ya dio su punto de vista y ahora lo que tiene que ver con la inscripción de la fórmula presidencial y listas al Congreso y al Parlamento andino es algo que está en la cancha del Jurado Electoral Especial. Así es. Ok, mientras ellos también resuelven y determinan qué es lo que va a suceder, qué pasa con Julio Guzmán, con ustedes que candidatean al Congreso de la República. ¿Van a poder seguir haciendo campaña? No. No, por supuesto, estamos en campaña. De hecho, nuestro candidato a la presidencia ya tiene programadas una serie de viajes a diversos lugares del país. Los candidatos al Congreso seguimos en campaña. Obviamente, estos días cercanos a la decisión nos hemos concentrado mucho en estar atentos a la decisión, pero la campaña continúa porque Julio Guzmán y las demás candidaturas de nuestro partido están en carrera. Ok, pero eso podría ser tomado por el Jurado Nacional de Elecciones, que ya emitió una sentencia como un desacato a lo establecido. De ninguna manera. El propio Jurado Nacional de Elecciones ha dicho: mi decisión solamente sobre un aspecto registral de cambio de asientos y el aspecto de distribución de las listas, eso corre por cuerda separada, eso es competencia de los jurados electorales especiales. O sea, ya no hay necesidad de salir a la calle y hacer una gran marcha. Lo que pasa es lo siguiente: en todo este proceso yo creo que ha empezado a enturbiarse, ¿no? Lamentablemente yo creo que este es uno de los procesos más turbios de los últimos tiempos. Se ha enturbiado porque, por ejemplo, se permite o se está dando en otras candidaturas donde se han cometido abiertas infracciones a la ley. Según la nueva ley de partidos políticos, que ya está vigente, que ya fue aprobada, está prohibido de manera expresa dar dádivas. Y viene un candidato a dar 10.000 soles que la pretende disfrazar de ayuda humanitaria, que obviamente en un contexto electoral no es ayuda humanitaria, es una dádiva electoral. Y eso, según la ley de partidos políticos, es causal de exclusión. Bueno, ya la OMPE ha dicho que va a investigar la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El tema también está siendo visto por el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial, lo que tiene que ver con los plagios. También tienen que pronunciarse, obviamente, y mejor cuanto antes, con relación a las infinitas denuncias que hay contra el candidato César Acuña. De acuerdo, pero acá no se trata, creo yo, de decir a él le hacen esto y a mí me hacen aquello, sino de concentrarse en cómo se van a defender. Porque me preocupa que ustedes estén tan seguros de que pueden seguir en la campaña como si nada hubiese sucedido, cuando ya hay un precedente que podría ser interpretado de una manera muy diferente a el concepto con el que están ustedes manejando esta problemática. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos la seguridad de la razón del derecho. ¿Cuál es el problema de ese voto en mayoría que nosotros vamos a impugnar? Y vamos a impugnar ya no ante el propio Jurado Nacional de Elecciones, porque es evidente que ya hay una toma de posición de 3-2 después de una larga deliberación que ha durado muchos días. Entonces tendría poco sentido eventualmente que agotemos ahí. Pero hay otras vías. Está la justicia constitucional y está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en casos similares ha establecido que a los partidos políticos se les aplica la libertad de asociación. Y el problema de la decisión de la mayoría es que ha pretendido negar o ha negado que los partidos se les aplique la libertad de asociación, que es un derecho constitucional. Ok, pero en el supuesto caso, doctor Salcedo, de que se vean en la obligación de llegar a estas entidades, organizaciones internacionales, lo vamos a hacer. Estamos hablando de, digamos, un tiempo importante que se requiere para todo el trámite y todo lo burocrático que se necesita. Las elecciones son ahorita, el 10 de abril. ¿Usted sabía de que se puede hacer una denuncia a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por correo electrónico? Lo sé. Y usted sabe de que hay medida cautelar. Nosotros tenemos la expectativa de que esto se vea pronto. También está la justicia constitucional. En el Perú, contra lo que han dicho algunas personas, sí se permite el amparo electoral. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional en numerosos precedentes ha permitido el amparo electoral. Y finalmente,
ya en la materia, en el campo del jurado electoral especial, y por eso es importante esta resolución, porque dice, una cosa es la parte administrativa, formal, que donde hay que ser muy riguroso, digamos, según esta decisión, y otra cosa es la parte ya de la participación política. Y es ahí donde nosotros ciertamente vamos a hacer valer el derecho fundamental a la participación política que tiene jerarquía constitucional. Y usted sabe que hay una pirámide de Kelsen, los abogados decimos, ¿no? Prima la Constitución, la ley y el reglamento. Pero reconocen en todo caso sí errores administrativos que se dieron para poder inscribir todos por el Perú. Reconocemos que eventualmente en las asambleas del 10 de octubre y del 27 de octubre hay hechos que son discutibles. Nosotros decimos que estamos con la razón de nuestra parte, por ejemplo, en el tema de nuestros militantes. De la cantidad de personas que estuvieron en la asamblea. Nosotros decimos, hay 9 personas que son militantes y lo son, que no son admitidos como tales por el registro. Entonces hay una discusión jurídica. ¿Y la modificación del estatuto que supuestamente se dio de manera extemporánea? No fue extemporáneo, fue el 10 de octubre. O sea, claro, pero con una asamblea que no contaba con el quórum que se necesitaba según dicta la ley. Justamente. ¿Por qué no contaría con el quórum? Porque no se acepta a 9 militantes. Por eso, entonces si en la asamblea, si partimos de, digamos, la matriz de esta problemática, que pasa por el número de personas que según la norma tienen que formar parte, integrar, estar presentes en una asamblea para tomar decisiones, y esto no se cumplió, pues todo lo que se acordó ese día pues no tendría ningún tipo de validez, porque no se cumplió con el primer requisito. Mire, no, es que nosotros decimos que sí se cumplió el quórum. El director del registro hizo, como no has enviado esa relación previamente a mí, yo no lo reconozco como militantes. Y el derecho nos da la razón. Yo le doy un ejemplo muy concreto. Si usted hoy día, Juliana, digamos que yo le vendo una casa hoy día. No tengo plata, gracias. Ok. Digamos que se lo vendo a 5 soles, le vendo la casa a 5 soles. Deme 5. Hacemos la minuta hoy día, pero usted la inscribe 5 meses después. Yo le pregunto, ¿desde cuándo es su casa? ¿Desde ahora que yo se la he vendido y usted la ocupa? ¿O desde que el registrador la va a inscribir? Qué bueno que me ponga ese ejemplo, porque aquí en realidad de lo que estamos hablando es de una situación muy similar a esta gran pregunta que nos haremos el resto de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Por lo tanto, lo que viene... no hay esa discusión. Pero jurídicamente sí, porque lo que estamos viendo ahora mismo, y además analistas, expertos en temas electorales, han salido a decir que esto que está pasando, que esto que estamos viendo, tiene que ver con una cuestión de interpretación de la norma, percepción jurídica. Sí, ciertamente. Y sabe que en materia de derechos fundamentales, la interpretación siempre debe ser favorable al ejercicio de los derechos. Y eso es un principio básico en derecho constitucional. Y ya que me habla de gente, de expertos, hay varios de esos expertos que han opinado que cuando opinan no han dicho que son militantes de partidos políticos, no han dicho que están trabajando activamente en campañas de partidos políticos y salen a opinar como neutrales. Ok, pero fíjese usted de la importancia, y esto ya ha llevado al tema, incluso sí, político, que podría tener cualquiera de las dos situaciones que se podrían generar en función a lo que ha pasado hoy. Primero, si ustedes siguen en campaña y Julio Guzmán efectivamente llega al 10 de abril como los tantos postulantes a la presidencia de la República, claro, otros partidos, otros candidatos, la población en general podría decir, o sea, se libró, cometió irregularidades el partido a la hora de inscribirlo porque en la asamblea no tenía suficiente quórum y a pesar de ello continuó. ¿Qué va a pasar mañana con este precedente que podría ser nefasto? Y si lo castigan, podría determinar lo contrario, que injusto. Por un problema administrativo sacan de campaña a una persona que estaba en un segundo lugar y que tenía la acogida, el cariño y la confianza de un grupo importante del electorado. Pero estamos en dos, digamos, escenarios posibles complicados. Sí, todos por el Perú no violó la ley. Justamente es por eso que nosotros hemos insistido en defender el derecho de nuestros militantes a que participen en una asamblea y conformen el quórum. Pero no obstante, para curarnos en salud fue que el 23 de diciembre nosotros activamos este mecanismo de una asamblea que confirme cualquier irregularidad que pudiera existir. Y eso es aplicación estricta de la ley. La Constitución política establece la libertad de asociación y una de sus expresiones es que la propia organización puede sanear actos que eventualmente pudieron tener cualquier vicio. Y es en eso en que el voto en minoría se basa precisamente en eso. En efecto, ellos sanearon todo. ¿Aplicando qué? La ley. O sea, sí hemos cumplido la ley. Y el otro, los 3 votos en contra, también se pronuncian sobre la confirmación, pero dicen lo siguiente: tu acta no me produce convicción.
lo cual es una aberración jurídica, porque en el derecho... Un magistrado no puede estar dudando. A la hora de llegar a una decisión, tomar una decisión, tiene que haber convicción. Así es, sí, y hay presunciones legales. Una presunción legal fundamental en el derecho es la siguiente, ¿no? La presunción legal de buena fe. Salvo que ellos demuestren lo contrario, ellos tienen que... Y en materia registral, esa es una presunción absoluta. O sea, usted se imagina que en registros públicos, para inscribir una casa, el registrador diga, esta acta del notario no me convence. O le convence o no le convence. O sea, aquí no me produce convicción y por eso me salto con garrocha eso. Entonces, por eso nosotros sostenemos que el voto en mayoría contiene una serie de irregularidades que nos facultan a nosotros a poder recurrir a la justicia constitucional y a la jurisdicción internacional. Y mientras eso sucede, continúan en campaña como si aquí no hubiese pasado nada. No, ciertamente se nos está generando un gran prejuicio, pues, porque obviamente es como que estuviéramos haciendo una campaña y nos han puesto un grillete, ¿no? Entonces no podemos correr a la misma velocidad. Pero si están en campaña y por lo tanto ustedes asumen que no deberían de dejar de hacer proselitismo porque están en su derecho, ¿por qué hablan de una marcha que sería una manifestación justamente para reclamar por algo que es injusto cuando no lo hay? ¿Por qué? Porque es paradójico. No es paradójico, porque el derecho a la protesta es un derecho constitucional siempre y cuando sea pacífica y sin armas. Ok, pero yo ¿para qué salgo a protestar por supuestamente estar prohibida de seguir con mi campaña, me quieren sacar de carrera, si todavía sigo allí? Estoy dentro de la lista de los candidatos a la presidencia de la República y nadie me saca. No entiendo bien la figura. Porque precisamente hasta este momento se han presentado una serie de cuestiones que afectan nuestros derechos. O sea, cuando una primera instancia administrativa del jurado toma decisiones que fueron corregidas en un primer momento o se adoptan resoluciones que tienen abiertas contradicciones con derechos constitucionales, evidentemente sentimos afectado nuestro derecho y ejercemos el derecho constitucional a la protesta pacífica y sin armas. Señor Salcedo, voy a aprovechar que usted está aquí en el programa porque además es candidato al Congreso de la República por Todos por el Perú para hacerle una pregunta que tiene que ver con algo que mencionó quien posiblemente sea a partir de este año su colega en el Congreso de la República, el congresista Daniel Abugataz. Él dijo que habían 54 postulantes al Congreso de Todos por el Perú que habrían contratado con el Estado en los últimos años por la relación que tendría Julio Guzmán con el ministro de Economía, Alonso Segura. ¿Usted ha contratado con el Estado? ¿Tiene algún tipo de relación con lo que menciona Daniel Abugataz? Yo he sido funcionario del Estado hasta septiembre del año pasado porque he sido asesor del jefe nacional de RENIEC. Así como muchos de nuestros candidatos han trabajado en el Estado. Pero no es mucha coincidencia que tantos postulantes por Todos por el Perú hayan tenido relación con este gobierno, el actual. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. O sea, el Estado es un órgano constitucional autónomo. Ok, con el Estado, un gobierno pero regional. En los últimos 5 años, que durante la gestión de Ollantumala. Mire, yo no he venido con el detalle de las respuestas, pero en muchos de los casos que se han visto resulta que era porque eran personal SNP. Y no de este gobierno, sino de otros gobiernos. Hay alguien que ha sido proveedor de 700 soles, ¿no? Entonces, esa es la prueba que lleva a que Todos por el Perú está vinculado a Nadine Heredia. Pero es harta casualidad, 54 de 103, estamos hablando de más de la mitad de candidatos que figuran en la lista de Todos por el Perú que tendrían algún tipo de relación con el Estado, pero durante ese gobierno. Y no olvidemos que está, digamos, esta sombra persiguiendo a Julio Guzmán que tiene que ver con su supuesta relación o con el hecho de poder ser el candidato de Nadine Heredia. Esa sombra no lo persigue, son nuestros competidores que entre otras cosas se las ingenian para tratar de minar nuestra candidatura. Y el tema de la presunta vinculación de candidatos a Nadine Heredia, resulta que en el mes de noviembre del año pasado, a uno de los candidatos que está en contienda y que ahora nos acusa de ser nadinistas, resulta que a él lo acusaban precisamente de ser el candidato del gobierno, justo cuando ese candidato estaba de subida. Luego apareció otro candidato que también empezó a crecer luego y dijeron que es el candidato del gobierno. O sea, cada candidato que sube de repente empieza a ser atacado por sus compañeros en este juego electoral de ser candidato del gobierno. O sea, bienvenido a la política sucia peruana. Esa es la política, pues, y ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros no somos ingenuos. O sea, sabemos que el fútbol a veces puede ser rudo si hacemos un parangón. Y ciertamente hay jugadores que juegan limpio y hay jugadores que juegan sucio. No sé por qué últimamente los candidatos al Congreso, a la presidencia, los políticos en general, cada vez que me hablan acerca de la campaña me ponen como ejemplo algún tipo de situación futbolística. Dios mío, ¿en qué momento esta campaña se convirtió en una pichanga? En fin, gracias por haber venido. Porque es una buena analogía y, por ejemplo, sirve también para valorar el rol del árbitro.
un árbitro que tiene que ser absolutamente imparcial y que no debería haber un juez de línea, como un director del registro, que tenga... Pero no importa tanto el árbitro si los goles están bien metidos, porque el electorado lo que hace es contar quién mete los goles de mejor manera, jugando limpio, con su cabecita más. Gracias. ¿Y qué pasa si el juez de línea me anula un gol porque me dice que hay posición adelantada cuando no la hay? El electorado no es tonto, el electorado se da cuenta cuando el árbitro está comprado, cuando el árbitro es chileno. Gracias. Gracias por haber venido, un placer. Muchas gracias.